Reitero mi saludo y bienvenida a cada uno de ustedes, estimados maestrantes, pues a pesar de las circunstancias, es digno de admirar y reconocer el esfuerzo que ustedes están realizando al continuar con los estudios académicos, sí, para cumplir este reto y continuar con el desarrollo de los módulos. En esta ocasión, quisiera presentarle a la máster Catherine Mejía, que nos va a acompañar dictando y realizando este aporte valioso en cuanto a la fiscalidad internacional. Por favor, quisiera saber si se puede, si se confirma, me pueden confirmar el audio y video, si que está claro. Buenas tardes, sí se escucha y sí se ve. Gracias, estimada Andrea, muy amables. Bueno, la máster Catherine Mejía López es ingeniera en contabilidad y auditoría, es contador público autorizado y también posee una maestría en control de gestión. La docente se ha desempeñado tanto en el sector público desde ya varios años incurriendo en distintos cargos de gestión pública en el Cantón Riobamba, también como coordinadora de despacho en la unidad de la alcaldía de Riobamba, periodo 2014-2019. La Master Catering ha sido especialista de control previo de dirección de gestión financiera del GAD de Riobamba y también ha trabajado en la unidad como analista de compras públicas. Su trayectoria también En su trayectoria también ha realizado e impartido capacitaciones en temáticas inherentes a administración, gestión y control a empresas públicas y privadas de la ciudad de Riobamba. Actualmente, la máster se desempeña como docente de posgrado tanto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, también sí presta sus servicios como docente en la Universidad Nacional de Chimborazo. Ha sido tutora de varias tesis y proyectos de titulación de las dos universidades. Con esto quiero darle la bienvenida a Máster Catherine Mejía, sin antes desearle y agradecerle, pues, augurarle los mejores éxitos. Sabemos que va a ser un módulo satisfactorio para que todos podamos empaparnos de estos conocimientos en cuanto a la fiscalidad internacional. El grupo de maestrantes, bueno, no están conectados en el 100% debido a los casos energéticos. Hay un representante, quisiera mencionar también al ingeniero Carlos Novillo, quien es el portavoz y quien organiza dentro de este grupo todas las actividades que usted puede solicitar o usted necesita para la metodología de su módulo, estimada Master Cater. No sin antes, estimados compañeros, también agradecerles una vez más y disponer todo el apoyo técnico que ustedes necesiten. Cuando ustedes necesiten, ustedes pueden contactarme o enviarme algún mensaje para yo poderles ayudar. La sala queda a su disposición, Master Catering. Muy buenas tardes, bienvenida. Cualquier consulta, yo voy a estar aquí unos momentos hasta si no existe ninguna inquietud. Muy buenas tardes. Gracias, estimado Andrés, por esta antesala. Muy buenas tardes con todos ustedes. Reciban un saludo muy cordial de mi parte. Quisiera darles la bienvenida a esta asignatura que ya va muy cerquita dentro de su meta final, que es la maestría en contabilidad y auditoría de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Estimado Andrés, muchas gracias por esta presentación. Estamos seguros de que este módulo, esta asignatura, se va a desarrollar a cabalidad y tendremos los resultados esperados al concluirla. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, quisiera nuevamente reiterarles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Caterina Mejía López. Soy la docente que les acompañará durante este proceso, durante estas 3 semanas de estudio, ¿sí? Em, Quisiera iniciar con esta frase. Es más importante crecer tus ingresos que reducir tus gastos. Es más importante hacer crecer tu espíritu que cortar tus sueños. Esto nos dice Robert Kiyosaki. Quisiera comentarles nada más, Andrés ya ha indicado algo de mi trayectoria como profesional.
Sin embargo, quisiera reiterarles nada más, al igual que ustedes, me formé en mi tercer nivel en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Soy ingeniera en contabilidad y auditoría CPA. Mi cuarto nivel, soy máster en control de gestión, controlling. Tengo una especialización en alta gestión pública. Dentro de mi proceso laboral he estado incursionando tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En cuanto al privado, pude pasar algún tiempo por Nestlé, específicamente en el área de contabilidad. Respecto al ámbito público, me he desempeñado alrededor de 8 años en el gobierno autónomo descentralizado municipal de Riobamba, ejerciendo algunos cargos. Entre ellos, fui especialista de control previo en la Dirección General de Gestión Financiera. También pude desempeñarme como coordinadora del despacho de la alcaldía, ¿sí? Asesorando en algunos temas específicos y puntuales a la primera autoridad del Cantón Riobamba durante el periodo 2014-2019. Estuve también en el área administrativa, específicamente en compras públicas como analista. También ejercí dentro del sistema de control interno de esta entidad municipal algunos procesos enfocados básicamente a lo que es el control interno en las tecnologías de la información y en el área de tesorería. Posterior a ello, por cuestiones netamente personales, familiares, tuve que proceder a mi salida de esta institución, ¿sí? Y por el poco tiempo que ahora me queda al estar dedicada netamente a mi hijo menor, ¿sí? He tenido que incursionar en este proceso de la docencia. Si bien es cierto, no es un tema o no es una meta inicial a la que yo me encontraba atada, más sin embargo, pienso que la docencia es un camino muy grande como para ir cambiando la sociedad en la que ahora nos encontramos, ¿sí? Así es que en la actualidad presto mis servicios a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, al Instituto de Posgrado y también a la Universidad Nacional de Chimborazo, ¿sí? También en posgrado. También me desempeño como tutora de tesis y proyectos de titulación, miembro de tribunal, defensas y todo lo que tiene que ver con este tema. Eso es lo que yo les puedo decir de mi parte. Soy rubambeña, tengo 33 años y miren cómo son las casualidades de la vida. Hoy, mientras revisaba a ustedes dentro de mi lista de estudiantes matriculados, he encontrado a varias personas que dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo fuimos compañeros de aula. Así que miren las coincidencias de la vida. Eso es lo que yo les puedo decir de mi parte. Estoy presta y dispuesta a colaborar, a enseñar, a facilitar este proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso es de mi parte. Yo quisiera que al menos el día de hoy y con las personas que se encuentran presentes, quisiera también conocerles, ¿sí? Yo quisiera saber de ustedes también una presentación muy concreta, muy sucinta, en dónde se están desempeñando actualmente y cuáles son sus expectativas del presente curso. Por favor, ¿quién inicia? No acostumbro a nombrar, pero vamos a ver. Andrea Andrade, por favor. Buenas tardes con todos. Eh, Maestra Catita, yo creo que tenemos el gusto nuevamente de por aquí encontrarnos. En alguna parte de la vida laboral coincidimos en el municipio, qué gusto. Eh, Mi nombre es Andrea Andrade, actualmente soy servidora pública, trabajo en la ciudad de Quito en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y mi expectativa es aprender, tener más conocimientos sobre esta materia y muchas gracias y muchos éxitos en esta materia a todos. Gracias, André. Qué gusto verte, saludarte. Gracias. Por favor, Jocelyn Muñoz. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jocelyn Muñoz, estudié en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Mi meta es seguir aprendiendo para así mejorar mis conocimientos en el ámbito laboral.
Gracias, Jocelyn. Gerardo. Mm, ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto, Magister Katy. Mi, bueno, yo me desempeño igual en el sector público, trabajo en la Superintendencia de Bancos y como todos aquí los compañeros, logrará la meta de la maestría. Un gusto verte a los tiempos y espero aprender mucho. Qué gusto, Gerardo. ¿Cómo estás? Por favor, Joana. Inge, sí, muy buenas tardes. ¿Me escucha tal vez? Sí, te escucho. ¿Cómo está, Inge? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Joana Morocho. Me desempeño actualmente en una institución privada, en institución financiera. Igual las expectativas, como todos, cumplir el objetivo de conseguir la maestría. Gracias, Joana. Marta, por favor. Muy buenas tardes, ingeniera. Disculpe que no prenda la cámara, me encuentro laborando. No te Bueno, mi preocupes. nombre es Marta Mancha y me gradué en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Actualmente me encuentro laborando en la ciudad de Riobamba, en el sector público. Y como mencionaron mis compañeros, las aspiraciones, tener más conocimiento sobre esta materia, conseguir la maestría. Muchas gracias. Gracias, Marta. María Paula. María Paula Bonifaz. Si no está presente, por favor, Sonia Freire. Buenas tardes. Mi nombre es Freire y me gradué también en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Trabajo de manera independiente, contador independiente, y espero seguir una maestría y ampliar los conocimientos. Gracias. Carlos Novillo, por favor. Muy buenos días, doctor Máster. Muy buenas tardes, igual buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Novillo, trabajo en el sector público en el municipio de Riobamba. Y igual estamos, como dijo Gerardo y todos los compañeros, con la meta de cumplir, de ya graduarnos de otra maestría más. Y que Dios nos bendiga a todos. Igual estamos a las órdenes y, como saben, soy representante de mis compañeros, y igual a las órdenes con usted, Máster. Gracias, Carlos. Creo que también tengo el agrado de conocerte. Bienvenido. Quiero más bien aprovechar este espacio para solicitarte. El coordinador me había indicado que ustedes manejan un chat ya preestablecido de ustedes, ¿cierto? Sí, así es. Carlos, quiero pedirte de favor especial que durante el tiempo que duremos en esta asignatura puedas incluirme en el chat con la finalidad de manejar una mejor comunicación con ustedes. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Creemos un grupo y estaría usted incluido en el grupo, no hay problema de eso. Ya me encargo yo. Gracias, mijo. Ujú. Por favor, Anita Quinzo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto igual. Me gradué también en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y trabajo en el área de lo que es transporte en una empresa privada. Y como todos decimos, las metas que son en esto es aprender, tener mejores conocimientos, ya que en mi área prácticamente, o sea, estamos solo a un cierto
rango para manejar lo que es la información, pero ahorita con las clases espero tener mayor conocimiento y poder aplicarlo en un futuro. Gracias, Anita. Qué bueno verte. Bienvenida. Gracias. Veamos, alguien, por favor, que continúe. Vanessa Carrera, quizás. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Vanessa Carrera. De igual forma, me gradué en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Actualmente me encuentro desempeñando mis funciones de la empresa pública Mancomunada de Tránsito Tungurahua. Mis aspiraciones pues son aprender mucho y pues lograr la maestría y que nos vaya muy bien a todos. Eso. Gracias. ¿Eres riobambeña? No, vivo en Ambato. Oh, ya. Muy bien. Gracias. Por favor, César Aguirre. Buenas tardes, ingeniera. Te escucho. Ya. ¿Cómo está? Soy César Aguirre, CPA. eh, Estudié en la Universidad Técnica de Babahoyo. Soy de acá de la provincia de Los Ríos, donde las papas queman. Sí. Ujú. Eh, Estoy haciendo la maestría porque me estoy actualizando porque tengo tiempo que no he estudiado y quiero seguir preparándome. Un gusto y estamos predispuestos para cualquier ayuda también, ¿no? Gracias, ingeniera. Gracias a ti. Bienvenido. Evelyn, quizás, Evelyn Brito o Even Brito. Les agradecería podamos renombrarlas con un nombre y un apellido como para favorecer este proceso de nombrarles, por favor. Ok. Brian, ¿está por aquí? Creo que no. Si alguien más, por favor, desea presentarse. Muy bien. Bueno, qué gusto conocerles nuevamente. Hubiera esperado de pronto. Buenas tardes. Sí. Hola Inge, buenas tardes. Mi nombre es Shaeska López. También me gradué en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Actualmente estoy trabajando en Quito, pero trabajo para una empresa en Perú. Entonces, para mí esta materia sí es bastante importante adquirir nuevos conocimientos por el tema de mi trabajo y también como una meta personal y profesional culminar mi maestría. Gracias. Valeria Coronel. Bien, creo que no está presente. Hemos creo que agotado la mayor parte de personas aquí. De todas maneras, ustedes en el aula virtual van a encontrar en la primera sección una parte que dice foro, presentación personal. Es ahí donde quisiera puedan dejarme su presentación, como les dije, de manera sucinta, rápida, pero que sea suficiente como para poder saber de ustedes, ¿sí? Saber de ustedes en un primer encuentro. Buenas tardes, mi nombre es Eben Brito, trabajo en el GAT provincial de Arrosamena Sola y seguí la maestría porque en realidad me interesa actualizar conocimientos. Un gusto conocerla, doctor. Gracias, Eben. Bueno, continuemos entonces, ¿sí? Nada más de manera introductoria, podemos decir que en un mundo globalizado, donde las empresas, personas y flujos de capital operan más allá de las fronteras nacionales, resulta imprescindible abordar a la fiscalidad internacional, que es una asignatura
que estudia y regula las normas y principios aplicables a la tributación en un contexto transfronterizo, ¿sí? El aumento de las transacciones a nivel global y sobre todo la aparición de nuevos escenarios en las relaciones económicas hace necesario que los diferentes países se pongan de acuerdo en cuestiones relacionadas con el ámbito fiscal, por lo cual los grandes desafíos de esta temática giran en torno a alinear los intereses de los países desarrollados y en desarrollo, combatir la planificación fiscal agresiva y los flujos ilícitos y adaptar las normas fiscales a la economía. Nosotros vamos a abordar o vamos a tener 3 objetivos principales de acuerdo a los 3 temas que se están planteando para estudiar, ¿sí? El primero, conocer los fundamentos de la teoría económica detrás de los distintos tipos de impuestos, así como su incidencia en la eficiencia económica y el equilibrio de mercado. Nuestro segundo objetivo va a ser analizar la política fiscal desde una perspectiva a largo plazo, conociendo el rol del gobierno para afrontar distintos escenarios que contemplen las decisiones sobre impuestos y deuda. Y finalmente, abordaremos a la fiscalidad internacional desde un grupo de normas y principios que regulan el funcionamiento conjunto de los diferentes sistemas fiscales en las relaciones económicas para aplicarlos en las operaciones empresariales, ¿sí? Ustedes en el aula virtual van ya a encontrar el sílabo de la asignatura. Allí se detallan ya los 3 temas que vamos a abordar. El primero, que van a ser los impuestos, pero desde un ámbito económico, ¿sí? El segundo, que son ya como tal las políticas fiscales, y el tercero, la fiscalidad internacional, ¿sí? Entonces, yo los he denominado temas, ustedes creo que conocen o van trabajando como unidades, pero en realidad es un equivalente. Aquí está nuestra planificación, tendremos 3 semanas de clase. Hoy, que es nuestro primer encuentro, el domingo 24 y el lunes 25 es donde abordaremos el tema 1. La semana subsiguiente será el tema 2. Y finalmente, en la semana 3 tendremos al tema 3 también, ¿sí? Vamos a ver algunas consideraciones generales de la asignatura para ponernos de acuerdo el día de hoy, que es nuestra fecha 1. En cuanto a las calificaciones, todos los trabajos, todas las exposiciones, todos los test se van a calificar sobre 10, ¿sí? Más allá de que cada uno al final tiene una equivalencia que ya la vamos a ver, yo trabajo calificándoles todos sobre 10 con la finalidad de que su promedio incluso sea un poco mejor al final. Todas las tareas que yo envíe o todas las actividades van a tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Hay que tener en cuenta este aspecto porque cuando la tarea se haya finalizado, automáticamente el aula virtual le cierra el acceso a que ustedes puedan cargar la actividad, ¿sí? Así que vamos a tener, de acuerdo a la complejidad de cada tarea o actividad, un tiempo prudente como para poder presentarla. Carlos, estás levantando la mano. Muy buenas tardes, Master. ¿Me puede ayudar con su número telefónico para agregarle al grupo, por favor? Claro que sí. 099 59 23 994. 994. 4. Muchas gracias, Master. A ti, Carlos. Por cierto, pueden decirme Katy con total confianza. Así hablamos en el ámbito de la confianza y también en el ámbito del respeto. ¿Ok? Les decía que todas las tareas gozan de fecha de inicio y fecha de finalización. Hay que tener muy en cuenta este aspecto porque puede darse el caso de que yo no vi y quizás quiero subir mañana cuando la plataforma se me cerraba hoy, ¿sí? Automáticamente yo coloco como tarea no presentada, ¿ya?
Vamos a tener clases sincrónicas como la que hoy estamos teniendo y también asincrónicas cuando yo decida subir quizás un espacio en el que yo explico un tema puntual, yo ejemplifico un caso en particular. Entonces, todas estas clases, ambas clases se van a quedar grabadas y subidas en su aula virtual, ¿sí? Dentro de la primera parte de nuestra asignatura, yo les he dejado en el aula virtual el archivo de un libro, ¿sí? Que titula Retírate joven y rico. Su autor es Robert Kiyosaki y es un libro que es opcional de leerlo, ¿sí? No es obligatorio, no va a tener una calificación. Sin embargo, yo me permito recomendar mucho este libro, sobre todo a ustedes que son financieros, que son contadores, que son auditores, porque más allá de encaminarnos al manejo de nuestras finanzas, también nos enseña mucho sobre nuestras finanzas privadas, familiares, y creo que hace un buen aporte a nuestra vida. Así es que yo les recomiendo este libro, pueden descargarlo quizás en sus teléfonos, en la noche, cuando tengan tiempito, léanlo. Les va a gustar mucho y sobre todo va a dejar grandes enseñanzas en su vida, tanto personal como profesional. ¿Ya? También está aquí acerca de los test. Nosotros vamos a tener 3 test al finalizar cada uno de los temas que hemos propuesto. Este test tiene una característica particular que de alguna manera les explico el día de hoy para no tener inconvenientes posteriormente, ¿sí? El test va a ser de un solo intento, ¿sí? Ustedes simulen que su máster es presencial y que ustedes están dando el examen de finalización de su unidad. No es que el docente les toma 2 pruebas ni 3, sino les coloca un solo examen o una sola prueba. Es lo mismo nuestros test. Van a tener un solo intento, ¿sí? Y esto sí quiero acordar el día de hoy con ustedes. El test no suelo abrirlo ni dejarlo mostrado como tal en el aula virtual. Entonces, yo quisiera que el día de hoy establezcamos el día en que ustedes quieren rendir cada test de las unidades, ¿sí? Yo les quería proponer que sea el día jueves de cada semana con la finalidad de que ustedes ya puedan haber hecho sus tareas, ustedes ya puedan haberse empapado muy bien de la guía de estudio, entonces puedan rendir de mejor manera el test. No sé qué opinión tengan, por favor. Entiendo, ¿están de acuerdo? Ya. Catita, Sí, dígame, André. disculpe, no sé si es que se puede cambiar el día, porque yo creo que la mayoría siempre estamos como que un poquito más de tiempo es los fines de semana para rendir las pruebas. Es un poco imposible entre semana. Ya, No sé si se pueda perfecto. considerar eso, pero no sé si también la mayoría puede hablar, opinar sobre eso, porque en los fines de semana creo que todos ahí podemos cumplir. Muchas gracias. Perfecto, André. ¿Alguna otra opinión, por favor, Carlos? Y muy buenas tardes de nuevo. Quisiera, si nos permite, poder conversar con todos los compañeros primero para darle una respuesta sobre esto, porque como puede ver, solo están conectados como 22 compañeros y somos 54. Así que está más de la mayoría que no podría opinar y la opinión de todos es muy importante. Así Sí, que yo puedo consultar y el día de mañana le diría la respuesta. sí, no tengo problema, Carlos. Marta, quizás estás levantando la mano. Sí, disculpe, Inge, una consulta. ¿Y el horario de clases cómo sería? Ya vamos hacia allá, ya vamos hacia allá. Estamos ahorita en las consideraciones, ¿ya? Ahorita vamos a acordar todos estos aspectos. Ya, muy bien. Entonces, Carlos, yo me quedo con el pendiente del día que van a rendir los 3 test que van a hacer cada semana, ¿sí? Ya. Continuemos. Aquí tenemos los criterios normativos para la evaluación de nuestra asignatura, ¿sí? Se van a considerar 3 aspectos.
El primero, los trabajos de investigación y las tareas o actividades, como yo las he denominado. El porcentaje de calificación es del 35%, que en números nos representa el 3.5, ¿sí? Vamos a tener exámenes parciales y prácticos y teóricos, ¿sí? Además de la participación en clases. A estos exámenes parciales es a lo que yo les he denominado los test, de lo que estamos justamente hablando. Los 3 test que vamos a rendir van a tener un peso porcentual del 35%, que en números nos representa el 3.5, ¿sí? Y finalmente, nuestra evaluación al final de haber tratado todo nuestro material, que esta es obligatoria, obviamente es escrita, y esta sola, o sea, única, tiene un peso fuerte, como ustedes ya conocen, que es del 30% y nos equivale a 3 puntos. ¿Sí? Sumados nos dan nuestro 10, que sería nuestra calificación máxima, y nos representa el 100%. ¿Ya? Nuevamente, bienvenidos, y en alguna diapositiva tuvo que haberse quedado nuestras fechas. Aquí. Marta, justamente lo que estabas consultando. Nosotros tenemos 3 semanas de estudio y en nuestro cronograma no me he permitido colocar las horas por este caso puntual, por el proceso de los cortes de energía que estamos viviendo, ¿ya? Andrés me indicaba que ustedes de manera general trabajan o vienen trabajando los fines de semana en la mañana, ¿sí? Entonces, yo más bien aquí yo quiero proponerles, al igual que a ustedes, en mi sector también hay cortes de energía. Entonces, yo podría ir estipulando las horas de acuerdo a mi disponibilidad de luz. Entonces, no sé, yo quisiera alguna opinión aquí al respecto, esperar que todos estemos de acuerdo y poder continuar. Ahorita, la verdad que las clases en la mañana es lo más que todos hemos estado de acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque como es el único tiempo que también podemos estar con la familia, por lo menos para pasar la tarde también con la familia. Por eso, por favor, le pediría que las clases sean de mañana, como hemos venido desarrollando todos los otros módulos. Ya, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Entonces, con energía o sin energía, tenemos que organizarnos para la mañana, ¿ok? De todas maneras, como ya indicamos, la clase se va a quedar subida en el aula virtual para, en todo caso, las personas que no hayan podido conectarse puedan tener acceso luego a lo que se trató, ¿ya? Entonces, esta fue nuestra presentación inicial. En otras palabras, es el resumen del sílabo de la asignatura, que por cierto ya lo tienen subido en el aula virtual también. Ahí, en el sílabo, se está especificando horarios de acuerdo a mi disponibilidad, como les indicaba, pero no es una camisa de fuerza. Vamos a poder modificar de alguna manera estos horarios, ¿ya? Martita, creo que estás levantando la mano. También, como menciona el compañero, los días lunes solíamos tener en la tarde clases de 7 a 9. No sé en qué horario nos manejaríamos con usted para el día lunes. Si es que ustedes lo estaban manejando en la noche, nos acoplamos al horario de ustedes, porque claro, el lunes ya es un día laborable y entiendo que la mayor parte acuden a su trabajo en la mañana y tarde. De todas maneras, como les dije, las clases pueden ser sincrónicas y asincrónicas, y si logramos hacer una muy buena clase, una clase de calidad, por ejemplo, el día de hoy, y concluimos con el tema de estudio, tranquilamente el día lunes ya no nos reunimos, sino más bien ustedes aprovechan esos espacios para continuar con sus tareas, con sus obligaciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí está mi correo electrónico, aquí está mi número de celular. Dejo mi correo electrónico para que lo tengan en cuenta nada más, porque en ciertas tareas, en ciertas actividades, o en el test especialmente, en algunos test,
Si, por ejemplo, yo dejo un ejercicio y yo requiero conocer el proceso, cómo desarrollaron el ejercicio para responder tal o cual pregunta, yo ahí dentro de las instrucciones yo coloco, por favor, adjuntar un archivo en Excel a mi correo electrónico, ¿sí? Y esa resolución es la que a ustedes les avala la respuesta que consiguen. Nada más para eso y con esa explicación, ¿ok? ¿Alguna otra puntualización en este tema? Les escucho ahora. Bien. Vamos entonces a dar inicio. Perdón, otra cuestión antes de iniciar. Si bien la asistencia es valorada con el 75%, ¿cómo se han venido manejando hasta ahora respecto a la asistencia? Porque al ser clases sincrónicas y asincrónicas, yo entendería que ese porcentaje estaría ya bien dado con ustedes. Cuéntame, Carlitos, ¿cómo manejaron estos temas, por favor? La verdad no se cuenta la asistencia, Ya. porque muchos de los compañeros no pueden conectarse, pero al final ellos pueden ver los videos de que usted los sube igual a la plataforma. Y con eso los compañeros igual se igualan y sí son todos irresponsables. Bueno, muy bien. Entonces, demos por hecho ese 75% que está con ustedes, ¿sí? Ahora sí, por favor, iniciemos. ¿Pueden observar? Muy bien. Vamos a iniciar con nuestro tema 1, ¿sí? Las guías de estudio que ustedes van a encontrar, ya está disponible el tema 1 en el aula virtual. Es un archivo en PDF que ustedes lo pueden descargar. Yo lo denomino guía de estudio porque es a partir de esto de donde nace todo nuestro proceso de aprendizaje y es de estos archivos de donde se va a sacar las preguntas para nuestros test, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué son los impuestos? A diferencia de la mayoría de las transferencias de dinero de una persona a otra que se realizan voluntariamente, los impuestos son obligatorios, ¿sí? Constituyen mecanismos directos de entradas de dinero y permiten reforzar la suficiencia de recursos para la ejecución de los gastos y de la inversión dentro de una nación o país. En nuestro país, los impuestos representan una suma de dinero, ¿sí?, que es cancelada al Estado a través del ente recaudador, que en nuestra jurisdicción es el Servicio de Rentas Internas. Los tributos son de carácter obligatorio y sirven para satisfacer el deber de contribuir a la manutención económica de una obra o institución. Además, el pago de impuestos es exigido tanto a personas físicas como a personas jurídicas, ¿sí? Personas naturales y sociedades, en otras palabras. ¿Quién recauda los impuestos en Ecuador? Todos conocemos que es el Servicio de Rentas Internas, el ente recaudador de impuestos en nuestro país. ¿Qué es este ente? Es un pilar en la estructura económica del Ecuador. La recaudación de impuestos permite financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y otros servicios públicos esenciales para el desarrollo sostenible de nuestro país. Por eso es que el SRI se constituye en un pilar fundamental en nuestra estructura económica, ¿sí? Una administración tributaria eficaz es sinónimo de una economía saludable, donde se promueve la equidad fiscal y se garantiza que todos contribuyan justamente al bienestar colectivo.
Los impuestos son un instrumento de la política económica que tiene varios efectos. Entre ellos tenemos a tres. Primero y más importante, la captación de recursos para financiar el gasto público. El segundo, su influencia en el comportamiento económico. Y el tercero, la redistribución de la renta y riqueza entre los ciudadanos. Entonces, tenemos tres efectos, ¿sí?, que los impuestos nos dan, ¿ya? Vamos con los orígenes de los impuestos. La Biblia nos indica que debía apartarse un diezmo. ¿Qué significa diezmo? Es la 10ª parte de algo, ¿sí? La Biblia nos indica que debían contar en esa época con un diezmo de las cosechas para fines distributivos y para mantener a los sacerdotes. Si bien no estaba claro cuál era el mecanismo que se utilizaba para conseguir estos diezmos, así es como ellos funcionaban, ¿ya? Entonces, ya en esa época nosotros podemos decir que aparecía el impuesto, no como su nombre y como ahora lo conocemos, impuesto, sino como diezmo, ¿ya? Por otro lado, en la Edad Media, los individuos prestaban servicios diferentes o directamente a sus señores feudales. En la práctica, también estábamos hablando de impuestos, aunque claro, en esa época no se pagaba en dinero, sino en especies, ¿ya? Básicamente, este es el origen de los impuestos. El primero es la Biblia, a través del diezmo, y el segundo es la Edad Media, a través de los feudos o señores feudales. Existen dos distinciones fundamentales entre los tributos feudales y los impuestos modernos. En el primer caso, en el caso de los tributos feudales, los individuos no podían abandonar su feudo sin el permiso de su señor. ¿A qué se refiere el feudo? El feudo es el lugar en donde el individuo vivía, o la zona o el territorio, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablábamos de los tributos feudales, las personas no podían abandonar su lugar sin el permiso de su señor. Actualmente, nosotros podemos elegir el lugar en el que queremos vivir y, por tanto, la jurisdicción en la que pagamos nuestros impuestos, ¿ya? Esa es la primera distinción. Y la segunda, y también muy importante, en el sistema feudal, los individuos estaban obligados a trabajar, ¿ya? Mientras que en el sistema tributario moderno, solo se les obliga a compartir con el Estado lo que reciben por su trabajo, o lo que genera su inversión, o lo que gastan, ¿sí? Podemos decidir pagar menos si estamos dispuestos a trabajar menos y recibir menos. Esa es la segunda distinción fundamental entre los tributos feudales y los impuestos modernos, ¿sí? No se olviden de este tema. Aquí, en este gráfico, podemos ver ya en Ecuador cuál ha sido o cuáles han sido los ingresos del sector público no financiero desde el año 2018 al año 2022, ¿sí? Como podemos observar entre estos años, de acuerdo con los datos fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos tributarios del sector público no financiero en promedio representaron el 13.2 del Producto Interno Bruto, con un pico del 14.3, miren, en el año 2018, y un mínimo del 12.5 en el año 2020. Aquí es donde más caímos. Recuerden, fue la época de la pandemia, ¿sí? Y claro, este aspecto impactó de manera mayor a la economía ecuatoriana. Y no solo ecuatoriana, sino también internacional, ¿ya? Con este gráfico podemos decir, y como se pueden dar cuenta y observar, que los impuestos son nuestra principal fuente de ingresos, ¿sí?, en el país, superan a los ingresos petroleros, imagínense, ¿sí? Estos ingresos, los petroleros, representaron el 11.6 del Producto Interno Bruto entre el año 2018 y el año 2022, ¿sí? Superamos por completo ese porcentaje, no con mucho
no con mucha diferencia, pero lo supera, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando decimos el sector público no financiero? Este es el nivel de gobierno más amplio para el que se cuenta con estadísticas fiscales en el Ecuador. El sector público no financiero incluye al gobierno central, los gobiernos seccionales, que componen quiénes, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales. Además, están los fondos de seguridad social y las empresas públicas no financieras. ¿Sí? En otras palabras, en este sector no están ni bancos, ni cooperativas de ahorro y crédito, de vivienda y demás. ¿Sí? Los impuestos con mayor peso en la recaudación total son el IVA, ¿sí? El impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el ICE o impuesto a los consumos especiales y los aranceles, que son los valores que pagamos cuando importamos o exportamos. ¿Ya? Tenemos también a la recaudación tributaria en Ecuador y en América Latina y el Caribe. Esta es una comparación, ¿sí?, que se ha hecho respecto a la recaudación tributaria entre nuestro país y todos los que conforman América Latina y el Caribe. A Ecuador lo podemos ver en azul, ¿sí?, y al resto de países en rojo. Aunque los impuestos sean nuestra principal fuente de ingresos, en el contexto regional, el Ecuador no está entre los países que presentan la mayor carga fiscal. Según la publicación Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, que cada año publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, OCEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB del Ecuador es menor que el promedio regional. ¿Sí? Aquí nos podemos dar cuenta. Y si ustedes observan, el año que más caímos en la recaudación fue efectivamente en el año 2020. ¿Ya? Al igual que el resto de países sí, pero como podemos ver, nuestra recaudación sí implica una menor escala a comparación del resto. ¿Ya? Continuamos. Más allá de que el Ecuador presente una presión fiscal menor que el promedio regional, el país registra un permanente déficit en sus cuentas públicas, especialmente a nivel del gobierno central, como con el presupuesto general del Estado, que es el que está a cargo de implementar políticas sociales o públicas y ampliar o universalizar la cobertura de programas de seguridad social que protejan a toda la población ante los riesgos de enfermedad, desempleo, vejez. Si bien el déficit del presupuesto general del Estado fue especialmente importante en el año 2020, miren lo que decíamos, justamente en el contexto de la pandemia y del consecuente desplome de los ingresos tributarios por la caída del nivel de actividad económica, así como de los ingresos petroleros por la baja del precio internacional del petróleo, los gastos siempre han sido mayores que los ingresos en años normales, ¿ya? Es nuestra mayor debilidad como país, podemos decir. Hemos venido reflejando durante años y décadas un permanente déficit en nuestras cuentas públicas, en nuestro presupuesto general del Estado, ¿ya? Como ustedes saben, sí, depende básicamente del grupo político o de nuestros administradores de turno, sí, pero creo que también depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que esto les dejo nada más como reflexión. Vamos a ver las clases de impuestos, ¿ya? Dependiendo de las épocas, o mejor dicho, durante años, hemos tenido la existencia de impuestos sobre ventanas, sobre embarcaciones de lujo, sobre la venta de títulos, valores, sobre dividendos, sobre ganancias de capital, entre otros, ¿no? Es así que los impuestos los podemos dividir en dos grandes clases.
Los primeros que son los impuestos directos, que se llaman directos porque se estipulan sobre las personas físicas y sobre las sociedades, ¿ya? Y también tenemos a los impuestos indirectos que se gravan sobre una amplia variedad de bienes y servicios, ¿ya? La definición de impuestos directos gravan los ingresos de los individuos que ejercen una actividad económica o que están bajo una relación de dependencia, ¿ya? Básicamente, conforman los impuestos directos los siguientes: el impuesto sobre la renta de personas naturales, los impuestos sobre la renta de sociedades o personas jurídicas, las cotizaciones de seguridad social, que vienen a ser un porcentaje fijo de los salarios hasta un determinado límite para financiar la seguridad social. A propósito, ¿quién es el ente de seguridad social de nuestro país? ¿Nadie? El IES. El IES es el ente de seguridad social en nuestro país, ¿ya? Finalmente, componen los impuestos directos, los impuestos sobre el patrimonio o lo que nosotros conocemos a los impuestos sobre las herencias, ¿ya? Los impuestos indirectos, podemos decir que estos gravan el gasto de bienes de capital, de consumo y de servicios, ¿ya? Por eso se llaman indirectos. Y dentro de estos se encuentran los aranceles aduaneros sobre la importación de bienes, los impuestos sobre consumos específicos o el ICE, y los impuestos sobre las ventas, que viene a ser el IVA, ¿ya? Respecto ya a estas clases de impuestos, yo ya les he dejado la primera tareita, que ya la pueden ver en el aula virtual, ¿sí? Que consiste en investigar cuáles son los impuestos directos e indirectos que se encuentran vigentes en nuestro país, ¿sí? Y claro, ahí nos presentan un par de casos más que ya ustedes los van a ir viendo. Vamos a dejar un pequeño video solamente para recordarles, primero acerca de los tributos, ¿ya? Y luego acerca de los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿sí? Vean. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los tributos. Un tributo es una obligación de pago de una cierta cantidad de dinero a la administración pública, ya sea al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por parte de los ciudadanos y de las empresas. Este pago se realiza a consecuencia de haber llevado a cabo un hecho con el que la ley considera que se debe contribuir a los servicios públicos. Estos tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. De esta definición se pueden extraer las tres características de todo tributo. La primera de ellas es que es obligatorio, es decir, debe pagarse por ley. La segunda es que es dinerario, es decir, se paga una cierta cantidad de dinero. Y por último, es contributivo, esto es, se paga para contribuir a los servicios públicos. Principalmente existen tres tipos de tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos. Estos son pagos obligatorios, que se realizan sin que el contribuyente reciba un beneficio específico de forma directa. Son los más importantes para el Estado, ya que representan más de la mitad de los ingresos públicos. Dentro de ellos, distinguimos entre directos e indirectos. Los impuestos directos son los que se pagan en función del dinero que ganes y del patrimonio que poseas. Están pensados para que quienes ganen más dinero contribuyan más al Estado. Es decir, las personas ricas pagarán mayor cantidad de dinero que las personas pobres. Los principales impuestos directos son el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre actividades económicas y por último el impuesto sobre bienes inmuebles. Por el contrario, los impuestos indirectos gravan hechos concretos, independientemente de la identidad y de las circunstancias concretas de la persona que los realiza. Es decir, los pagamos todo el mundo por igual, independientemente del dinero que poseas. Los principales son dos: el impuesto sobre el valor añadido, o más conocido como IVA,
que se paga cada vez que compramos un producto o contratamos un servicio, y los impuestos especiales, que se pagan por consumir determinados productos, como pueden ser el alcohol o el tabaco. Con la fijación de estos impuestos, el Estado intenta desincentivar el consumo de dichos bienes. Antes de pasar a las tasas, comentar que he realizado diferentes vídeos explicando en profundidad cada uno de estos impuestos. Te dejo el link en el comentario fijado. 2. Las tasas. Son tributos que pagan las personas al Estado por realizar un hecho que les beneficia. Por ejemplo, las personas pagan tasas al ayuntamiento por la retirada de basuras o por poner un puesto de fruta en la plaza del pueblo o de la ciudad. También se pagan tasas por disfrutar de un servicio procedente del Estado, como pueden ser las universidades públicas, en las que los estudiantes deben pagar unas tasas universitarias para poder ir a clase. Si quieres saber más sobre las tasas, te recomiendo ver el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. 3. Contribuciones especiales. Son tributos que surgen por el hecho de que varias personas se beneficien de obras públicas o de la ampliación de servicios públicos. Se pagan estos tributos porque las personas que se benefician por estas obras públicas ven cómo aumenta el valor de sus bienes. Un ejemplo lo tenemos cuando un ayuntamiento arregla una acera o el alumbrado de una calle, de la que se benefician principalmente un grupo de vecinos. Este grupo de vecinos pagará estas contribuciones especiales, ya que verá cómo aumenta el valor de su vivienda, al encontrarse en una calle en perfectas condiciones. Antes de despedirme, comentar que si quieres ver los 10 elementos que conforman todo tributo, te dejo el vídeo que realicé aquí en las etiquetas. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado, Ok. Solamente este video era para recordarles que los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejora son los tres componentes que financian al Estado, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. por otro Vamos. Tenemos a los principios de la tributación. 5 características deseables y básicas para tener una buena tributación. Disculpe. La primera es la eficiencia. El sistema tributario no debe ser distorsionador. Si es posible, debe utilizarse para aumentar la eficiencia económica. ¿Ya? ¿A qué se refiere este principio? A que los impuestos deben permitir optimizar los recursos, ¿sí? Y sobre todo, deben ser de manera igualitaria para todos los componentes del Estado ecuatoriano, ¿ya? Como segunda característica, tenemos a la sencillez administrativa. ¿A qué se refiere? Los costos de administración y de cumplimiento del sistema tributario deben ser bajos, es decir, fáciles y relativamente baratos de administrar. Como tercera característica tenemos la flexibilidad. El sistema tributario debe responder con facilidad al cambio de la situación económica. Aquí podemos poner como ejemplo a las diferentes políticas tributarias y económicas que han ido adoptando los diferentes gobiernos acorde a las situaciones que hemos vivido como país. Miren, por ejemplo, ahora tenemos en vigencia un IVA del 15% cuando nuestro impuesto al valor agregado normal o en época normal es del 12%. A esto se refiere la flexibilidad, ¿sí? No es un sistema tributario rígido, sino que más bien tiene que ser flexible y adaptarse a las situaciones económicas y cambios que puedan existir en un país. Tenemos también la responsabilidad política. El sistema tributario debe ser transparente y debe estar diseñado para que cada individuo pueda conocer lo que está pagando. La responsabilidad política recae fijamente en el gobierno de turno y en los gobernantes que nos encuentren administrando. Ellos tienen que ser los responsables de diseñar las políticas adecuadas para que nosotros como contribuyentes podamos saber, conocer qué es lo que estamos pagando, ¿sí? ¿A qué estamos aportando? ¿Qué impuestos nos están interponiendo? ¿Ya?
Finalmente, tenemos como principio de la tributación a la justicia. El sistema tributario debe considerarse justo, es decir, que trate de forma similar a quienes se encuentren en circunstancias similares y que obligue a pagar más impuestos a quienes puedan soportar una carga tributaria más alta. Generalmente aquí se dan varias disyuntivas, ¿no? Tenemos lo que es equidad horizontal, que se refiere a que si los individuos son iguales en todos los aspectos relevantes, recibimos el mismo trato. En otras palabras, todos pagamos los mismos impuestos. A eso se refiere la equidad horizontal. Mientras que la equidad vertical, ¿sí?, tiene que ver con que las personas que tienen mayor capacidad de pago o que disfrutan de más bienestar o que se benefician de servicios públicos mayores deben pagar más impuestos, ¿sí? En la práctica ustedes saben que esto casi ya no se da, más tenemos lo que es la equidad horizontal en este caso. Aquí no importa si eres pobre o rico, la mayor parte terminamos pagando los mismos impuestos, ¿no? En cierta parte sí podemos decir que hay ciertos impuestos que las personas con mayores posibilidades pagan, como por ejemplo el impuesto a la renta, ¿no? Que depende netamente de la renta, de tus ingresos. Pero ya para el resto de impuestos, en la práctica ya no podemos ver esto, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos estos 5 principios de la tributación. Ustedes, dentro de la norma ecuatoriana o dentro de las leyes, van a encontrar más, pero como parte de nuestra guía de estudio, nosotros nos enfocamos en 5, ¿sí? En 5 principios de la tributación. Luego tenemos a la eficiencia económica. ¿Qué nos dice? A ver, ayúdame por favor. ¿Quién me ayuda? Javier Heredia. Ayúdame por favor con el supuesto de eficiencia económica. Buenas tardes, ingeniera. La eficiencia económica. Si no hubiera fallos en el mercado, la economía asignaría automáticamente los recursos de una manera eficiente. La información transmitida por los precios de mercado haría que la producción, el intercambio y la combinación de productos fabricados y vendidos fueran eficientes. Y no sería posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. Ok. Este es el supuesto de eficiencia económica. ¿A qué nos referimos cuando decimos FADOS en la economía de mercado? Son situaciones en las que el suministro de bienes o servicios no es eficiente, ¿sí? El deber de un Estado es corregir estos FADOS. ¿Cómo puede intervenir un gobierno a corregir estos FADOS? A través de la imposición justamente de impuestos, a través de subsidios, subvenciones, ¿ya? La eficiencia económica básicamente trata de eso, ¿sí? De optimizar estos recursos, ¿sí? Y de ser equitativo para toda la población. Por eso aquí nos dicen, no sería posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. ¿Por qué? Porque nos impone el Estado ciertos impuestos a las personas. En este caso vamos a poner de ejemplo a las personas de menos recursos. ¿Y qué hacemos? ¿O qué representa esta imposición de impuestos para una persona de bajos recursos? Una baja en su renta, ¿sí? Una baja en sus ingresos. En otras palabras, estamos empeorando, ¿sí?, la situación de esta persona. ¿Para qué? Para poder mejorar el bienestar de otra, ¿sí? ¿Cómo? Con la inversión o con la reinversión que el Estado hace con la recaudación de este impuesto a la persona de menos recursos. Como ya habíamos dicho, el Estado recauda y a su vez administra estos recursos, ya sea para salud, ya sea para obras de infraestructura, o para cualquier proyecto que considere oportuno y beneficie a la población, ¿sí? A eso se refiere la eficiencia económica en los impuestos. Tenemos 3 efectos económicos
que los impuestos generan, ¿sí? Dentro de un sistema económico como tal. El primero es la influencia en la conducta. Afectan en el trabajo, en la educación, afectan en tu jubilación. También nos influyen en lo que es el ahorro, la inversión, la asunción de riesgos. Dentro de este aspecto también tenemos la evasión, ¿sí? Que es un tema en auge. Hay personas que se dedican hoy por hoy a la evasión de impuestos, ¿sí? Y lo han hecho como un gran negocio y en muchos de los casos les va muy bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que les va muy bien a estas personas que manejan la evasión de impuestos en su día a día? ¿Alguien? ¿Su aporte? Bueno, básicamente podemos decir que la evasión va a continuar y va a persistir por la falta de políticas tributarias claras, ¿sí? Si bien tenemos impuestos estipulados, no tenemos políticas irrestrictas que determinen a cabalidad o que demuestren que la evasión de impuestos en una primera cometida están de la mano, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con evasión. Miren, también tenemos aquí como aspecto importante el matrimonio y el divorcio, ¿sí? Incluso cuando te divorcias te afectan a tu patrimonio. Hay impuestos cuando realizas liquidación conyugal. Entonces, en cada parte de la economía están inmersos los impuestos, ¿sí? Como segundo efecto económico tenemos a los efectos financieros, ¿ya? Que básicamente se refiere a la estructura financiera de las empresas, ¿ya? Ya saben, sociedades, cualquier tipo de empresa o a cualquier sociedad jurídica o persona jurídica le hace un efecto financiero los impuestos, ¿sí? Como tercer efecto económico tenemos los del anuncio y la capitalización. Ustedes han escuchado que cuando anuncian algún impuesto ya la gente empieza a especular y dice, no, el IVA va a subir, ¿sí? El IVA va a subir. Entonces, ¿qué pasa? Apenas ya llega este anuncio a oído de los contribuyentes, o en este caso de todas las personas que conformamos el Estado, este anuncio ya va repercutiendo en el valor de las mercancías, en este caso. Por ejemplo, ustedes han visto, dicen va a subir el IVA de las, me invento, va a subir el IVA de mercancías. Y en mi familia yo quise adquirir una televisión. ¿Qué hago? Antes de que el impuesto suba, es decir, apenas escucho el anuncio, no, pues yo digo voy a adquirir mi televisor para allá. ¿Para qué? Para poder beneficiarme del mismo impuesto al que estamos y no resultar de pronto impuesta del nuevo arancel o del nuevo valor, ¿sí? Entonces, este es un efecto de los impuestos que nos generan. Afecta principalmente psicológicamente a las personas, ¿sí? Apenas se anuncia, ya tiene un efecto en un activo o en los valores o en la dinámica como tal de los impuestos, ¿ok? Vamos ahora a ver los impuestos distorsionadores y no distorsionadores. ¿A qué se refieren los impuestos no distorsionadores? La premisa nos dice, sí y solo sí, el individuo no puede hacer nada para alterar sus obligaciones fiscales. A los impuestos no distorsionadores se los conoce como impuestos de cuantía fija. Por ejemplo, el impuesto a la capacitación, ¿sí? Son impuestos que no podemos evadir por ningún motivo, ¿sí? No podemos hacer ninguna maniobra, ninguna jugada. Son impuestos de cuantía fija, ¿sí? Y no podemos alterar nuestras obligaciones con ellos. Mientras que los impuestos distorsionadores son los que influyen en la conducta de las personas, ¿ya? Los individuos buscamos alterar nuestras obligaciones tributarias. Aquí el ejemplo que les decía.
Tenemos el impuesto sobre las mercancías o el IVA, el impuesto sobre la renta, ¿ya? Aquí sí podemos hacer algunas maniobras para ir alterando estas obligaciones. Vamos también a ver los impuestos correctores o correctivos, ¿sí? Se denominan de cualquiera de las dos formas. Estos pueden utilizarse de una manera positiva para corregir fallos en el mercado. Pueden utilizarse también algunas veces para corregir externalidades, ¿ya? Los impuestos correctores recaudan ingresos y al mismo tiempo mejoran la eficiencia de la asignación de los recursos. Dentro de los impuestos correctores, nosotros podemos hablar de los impuestos al tabaco o el ICE que se interpone en las bebidas alcohólicas, al tabaco, los impuestos sobre las emisiones de carbono también, que básicamente afectan a los contribuyentes que poseen vehículos que emiten gases, ¿sí? Entonces, los correctores se interponen para corregir un fallo de mercado. Esto es básico, ¿ya? Y también son destinados para corregir estos fallos primero, ¿sí? Y luego para asignar recursos y beneficiar a la población, ¿ya? El mismo fin de todo. Vamos a ver. Dentro de los impuestos correctivos o correctores, nosotros vamos a hablar sobre los impuestos saludables, ¿ya? Alguien, por favor, me ayuda con la lectura del primer párrafo. Impuestos saludables son aquellos que gravan los productos no saludables, por ejemplo, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas. El consumo de estos productos es un factor de riesgo importante para múltiples enfermedades no transmisibles, incluidas enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Asimismo, el consumo de estos productos genera externalidades negativas, así como consecuencias socialmente indeseables que no se reflejan en su precio de mercado. Los impuestos saludables contribuyen a reducir el consumo de estos productos no saludables. En consecuencia, los impuestos saludables conducen a una población más saludable, a una reducción a largo plazo en los costos de atención médica y potenciales ganancias en productividad laboral. En el caso del Ecuador, el ICE es el principal impuesto que se usa para fomentar o desalentar comportamientos relacionados con la salud y el medio ambiente. Respecto a la salud, se aplica ICE a bebidas alcohólicas, cervezas, gaseosas, bebidas azucaradas y cigarrillos. Cabe señalar que según la OPS, 34 de los 35 estados miembros aplican impuestos selectivos a los cigarrillos y 21 estados los aplican al consumo de bebidas azucaradas. Por lo tanto, en este sentido, Ecuador va de la mano con una tendencia internacional. Las tasas que aplican localmente a cada uno de estos productos cuyo consumo se busca desalentar deben actualizarse cada año en función de la tasa de inflación del año anterior. Gracias. Entonces, miren, aquí está lo que se refieren los impuestos saludables. Básicamente, lo que hacen estos impuestos es contribuir a reducir el consumo de productos no saludables. Es por eso que se interpone un impuesto a este tipo de productos. En el caso de nuestro país, tabaco, alcohol, las bebidas azucaradas, se interpone el ICE a estos productos a fin de que la población diga no, está muy caro, yo reduzco su consumo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con los impuestos saludables. Por eso también se llaman impuestos correctivos, ¿ya? Estamos tratando de corregir, en este caso, los vicios, en este caso, una adicción, ¿sí? Con la finalidad de poder reducir, como les indico, estos aspectos a través de los impuestos a esos productos, ¿sí? Encaminando que una población más saludable y a su vez con esta recaudación, ¿sí? Poder invertir estos valores ¿en qué sería? En salud, en atenciones médicas, ¿sí? Que puedan favorecer de alguna manera al resto de la población.
También tenemos los impuestos y subsidios ambientales. Este también es un tipo de impuesto corrector, ¿sí? Con el fin de contribuir a reducir las externalidades negativas sobre el ambiente, la política fiscal adopta incentivos y desincentivos fiscales y económicos para cambiar los patrones de producción y consumo de los agentes económicos hacia sistemas más sostenibles y sustentables. El objetivo es que las actividades, principalmente económicas y productivas, que se busca promover, puedan beneficiarse de subsidios, incentivos fiscales, beneficios no financieros, como por ejemplo, asistencias técnicas, capacitaciones, certificaciones e incluso condiciones más favorables en la concesión de créditos. A pesar de estos desarrollos positivos, persisten retos importantes para la aplicación de este tipo de incentivos en materia de financiamiento sostenible. Por ejemplo, para reducir las emisiones y promover la descarbonización, cada vez son más los países que están introduciendo impuestos relacionados con el medio ambiente e instrumentos políticos basados en los precios. Al introducir una señal de precios en las decisiones del consumidor, estos impuestos aplican el principio de quien contamina, paga. Para favorecer las actividades económicas más respetuosas con el medio ambiente sobre las que más contaminan. Un régimen de impuestos medioambientales adecuadamente diseñados pueden influir, por lo tanto, en los resultados ambientales, al fomentar que tanto las empresas como los hogares se planteen los costes ambientales de sus acciones. Por ello es que se denominan impuestos correctivos, ¿sí? Porque intentan corregir, en este caso, la contaminación ambiental, interponiendo impuestos a, a, a este tipo de contaminadores, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que buscan es generar en el contribuyente el que digamos, no, está muy caro, ya no. Más bien, busco algo que no contamine, ¿sí? Y de la misma manera que los impuestos saludables, estos impuestos o la recaudación de estos impuestos se dirigen o se reinvierten en certificaciones ambientales, capacitaciones, ya sean de GAPS, ya sean de prefecturas, ya sean de juntas parroquiales, ¿sí? Ese es el destino que se suele dar a este tipo de impuestos. En el Ecuador, nosotros tenemos desde el año 2020, ¿sí? Gravamos con el impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas, justamente para limitar su uso. Miren, aquí está el impuesto correctivo. Ese impuesto, cuya recaudación ha sido mínima, ¿sí? $705,000 en el 2022, comprende una serie de exenciones que se aplican a las fundas de uso industrial o agrícola, a las de productos de exportación o a los que contengan al menos un 50% de materia prima reciclada, entre otras. Y también contempla rebajas, ya sea para las fundas biodegradables y para las compostables, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de un impuesto ambiental en el Ecuador, que es el de las fundas plásticas. ¿Sí? Con esto limitamos también su uso y con ello ayudamos a evitar la contaminación al medio ambiente. Tiene exenciones, como aquí bien indica, es para las fundas de uso industrial o agrícola, también para las fundas biodegradables, básicamente. ¿Ya? Otro impuesto con un propósito medioambiental es el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, que se paga por embotellar bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Aquí también tenemos una excepción, los lácteos y las medicinas en botellas no retornables, ¿sí? También por importar bebidas envasadas a ese tipo de botellas. ¿Cuál es la tarifa que se impone? 2 centavos de dólar por botella, ¿sí? En el 2022, la recaudación bruta de este impuesto sumó 39.7 millones de dólares. ¿Ya? Que a la final, miren, este impuesto sí es mayor
al impuesto de las fundas plásticas, como se darán cuenta, si comparamos en el año 2022. Este nos representó un 39.7 millones y el de las fundas plásticas apenas 705.000 dólares. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. A ver. Anita, por favor, ayúdame con esto. Quizás Marisela Dávila. Perdón, Katy. Anita. Sí, Ya, vamos. El siguiente ejemplo. hasta agosto del 2019, ¿no? No, el primero, Anita. Este. ¿O no? Oh, Sí, perdón. sí. No, es que- Este. Además de los impuestos que elevan los precios de los productos cuyo consumo se requiere desalentar, en el Ecuador también se aplica la política tributaria para fomentar la compra de otros bienes. Eso ocurre, por ejemplo, con los autos híbridos y eléctricos. Los primeros no pagan ICE desde el 2022, mientras que los segundos tienen mayores beneficios, no pagan ICE, IVA ni aranceles. Esos incentivos han permitido que entre enero y abril de 2023 se vendieran en Ecuador 3.340 vehículos eléctricos o híbridos, lo que representa un aumento del 80% frente a los mismos meses de 2022 y 4 veces más que en 2021. Gracias, Anita. Aquí tenemos el ejemplo de los autos híbridos y eléctricos, ¿sí? Como una política tributaria ¿para qué? Para fomentar la compra de estos bienes en el país. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo que los vehículos híbridos no paguen ICE desde el año 2022. Y los eléctricos, miren, con mayores beneficios, estos no pagan ICE, no pagan IVA y tampoco aranceles, ¿sí? Entonces, esta medida económica permitió que en el año 2023 el Ecuador venda varios vehículos eléctricos e híbridos, ¿sí? Representando, miren, el 80%, ¿sí? Más un aumento del 80% en comparación con los años anteriores, ¿ok? Así es que no siempre estos impuestos correctores nos afectan. Miren, en este caso, nos dan una salvedad o nos ayudan a fomentar la dinamización o la compra de otro tipo de bienes, como en este caso los autos híbridos y eléctricos. ¿Qué logramos con ello? Reducir la contaminación ambiental con la emisión de los gases de carbono que los vehículos convencionales lo realizan a diario, ¿no? Entonces, por eso se llama impuesto ambiental, ¿ya? Por favor, Sonia Freire, ayúdame con el siguiente. Susana Abarca se encuentra. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, Susana. Puedes decirme, Capi. Continuamos con el siguiente ejemplo. Hasta agosto de 2019. Hasta agosto de 2019 en Ecuador existía un impuesto ambiental a la contaminación vehicular que se creó en 2011 y lo debía pagar los propietarios de todos los vehículos de transporte terrestre con un motor de 1.500 centímetros cúbicos o de mayor cilindraje. La tarifa a aplicarse aumentaba a medida que el vehículo tenía un motor más grande y más años de uso, pero en ningún caso el impuesto a pagar podía ser mayor que el 40% del avalúo del vehículo. En 2018, último año completo en que ese impuesto estuvo vigente, su recaudación sumó 119.5 millones de dólares, equivalentes a algo más del 0.1% del PIB de ese año. El argumento que se usó para derogar ese impuesto fue que ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas y distorsionante
ya que grava el patrimonio antes de que a la contaminación ambiental. Gracias, Susana. Como pudieron escuchar, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que fue creado en el año 2011 y que lo pagaban todos los propietarios de los vehículos con un motor de 1.5, ¿sí? Y esta tarifa iba aumentando a medida que el carro o el vehículo tenía un motor más grande y más años de uso, ¿sí? A la final, este impuesto, ¿sí?, dejó de cobrarse en el año ya 2019, porque en el 2018 fue el último año que se cobró, ¿sí? Porque demostró ser, como aquí bien indica, una carga muy, muy pesada para las personas propietarias de vehículos, ¿sí? Y se demostró que este impuesto gravaba más el patrimonio que la contaminación ambiental, ¿sí? No fue una política de pronto que resultó ser muy eficiente tributariamente. Así es que se derogó este impuesto y ya no se paga en la actualidad, ¿sí? Este también, miren, era un impuesto correctivo que pretendía aparentemente reducir la contaminación vehicular, ¿sí? Pero miren, aquí había una disyuntiva muy grande. Más allá de que en mi matrícula yo tenía que pagar este impuesto a la contaminación vehicular, no es que yo por pagar el impuesto quería vender mi carro, al contrario. Ustedes saben que ahora tener un vehículo es cuestión de necesidad, así es que, ¿qué nos tocaba como contribuyentes? Cancelar el impuesto en su momento y continuar con tu vehículo, ¿sí? Así es que por eso fue una medida que no encajó mucho en este sistema tributario y por eso fue derogada, ¿sí? Vamos a leer estas 4 premisas, 3 premisas, ¿ya? ¿Quién me ayuda con la primera? En el mismo tema, impuestos y subsidios ambientales. Quizás Alexandra Vaca se encuentra. Ok. Buenas tardes, Doc. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, te escucho. Buenas tardes. Sí, ya. Dice, impuestos y subsidios ambientales. Además del diseño e implementación de mecanismos para la movilización de recursos públicos destinado a la preservación del medio ambiente, es fundamental que los tomadores de decisiones cuenten con herramientas para medir cómo esos recursos se están canalizando hacia sectores de alto impacto. Actualmente en Ecuador existen varias iniciativas orientadas a medir el aporte del sistema tributario y sus incentivos a los objetivos ambientales mediante la cuantificación el gasto tributario ambiental, GTA. Lucía Yamuca, gracias. Lucía Yamuca, por favor, lo siguiente. Creo que no está. César, ayúdame por favor con la siguiente. Sí se me escucha, doctora, sí. Sí, te escucho perfecto. ¿Me puedes decir, Carlos? Ya. Para lograr un mayor impacto desde la gestión de la política pública, además de contar con información detallada sobre los gastos públicos, incluido el tributario, en materia ambiental y en estudio riguroso para la toma de decisiones, es necesario contemplar de manera integral los efectos que pueden tener las diferentes medidas en otros sectores de la economía y en el comportamiento de los agentes económicos. Gracias. ¿Alguien que me ayude con la última? Quizás Marisela Dávila. Ok. Andreina. Buenas tardes, ingeniera. Así está. Muy bien. Continúe, por favor. Entre los principales desafíos que enfrenta en el corto plazo de la gestión de la política pública y de manera particular la política ambiental y fiscal, esta
está analizar la viabilidad de una reforma tributaria verde que incorpore incentivos o beneficios que promuevan un cambio de comportamientos en los actores económicos, personas naturales y empresas, orientados a prevenir, mitigar o eliminar las externalidades negativas que se generan sobre el ambiente como producto de sus actividades. La incorporación de nuevas tecnologías menos contaminantes, la optimización de procesos productivos, el uso sustentable de las materias primas, la reutilización de materiales y reducción en la generación de desechos, la eliminación o generación de energía renovable y su uso eficiente. Son algunas de las prácticas que se deben promover para proteger el medio ambiente y que son perfectamente compatibles con la aplicación de incentivos, que deben caracterizarse por su aplicabilidad. Esos incentivos deben contar con una normativa clara y de fácil implementación y complementarse con un control eficiente que permita garantizar su cumplimiento y así contribuir a cumplir los objetivos de protección del ambiente. Gracias. Básicamente eso, ¿sí? Dentro de la gestión de la política pública, lo que se pretende es implementar una reforma tributaria verde, ¿sí? Así es como se la ha denominado, que permita incluir incentivos o beneficios que promuevan un cambio de comportamiento en los actores económicos y que se orienten en mitigar o eliminar las externalidades negativas o la contaminación medioambiental, ¿sí? Aún estamos a muchos años de que podamos aplicar una verdadera reforma tributaria verde. Hoy, lamentablemente, nos tenemos que dedicar a corregir o a subsanar pagos que nos han dejado los gobiernos anteriores, ¿sí? Así es que por el momento tendrá que estar en stand-by este tema de las reformas tributarias verdes. Eso nada más como conclusión a este tema de los impuestos ambientales. ¿Ya? Nada más quisiera concluir hasta aquí, ¿sí? Hemos visto los impuestos y la eficiencia económica. Podemos decir que todos los impuestos afectan a la conducta de un individuo, reducen el poder del gasto, ¿sí? ¿A qué se refieren las distorsiones? Estas están relacionadas con las medidas que adopta un individuo para evitar los impuestos. Por ejemplo, trabajando menos, reducimos nuestra deuda tributaria, ¿sí? Como les dije, son disyuntivas económicas, ¿sí? No es que porque me van a imponer un mayor impuesto a la renta, yo voy a dejar de trabajar para dejar de percibir ingresos, ¿no? Al contrario, yo debo seguir manteniendo mi trabajo y lamentablemente tengo que cancelar lo que de base imponible se estipule, lo que el impuesto me indique, ¿sí? Entonces aquí hay varias disyuntivas económicas, como ya habíamos indicado. Los impuestos de cuantía fija, ¿sí? Recordarán que son impuestos fijos y que el individuo no puede alterar. ¿Con qué otro nombre se conocían a los impuestos de cuantía fija? ¿Alguien me recuerda? ¿No han estado atentos? A ver, los impuestos de cuantía fija también se conocen como impuestos no distorsionadores, ¿sí? No se olviden de esto. Impuestos de cuantía fija o no distorsionadores. No podemos evadirlos, no podemos adoptar medidas para evitarlos, sino que vienen a ser impuestos fijos, ¿sí? También podemos concluir que los impuestos correctores, ¿sí? O correctivos, como también se les conoce, al gravar actividades como la contaminación que generan externalidades negativas, recaudan ingresos simultáneamente y permiten mejorar la eficiencia económica, ¿ya? Esto es lo que podemos concluir hasta aquí. Vamos a dejar a partir de aquí para continuar el día de mañana con el tratamiento de nuestro tema, ¿sí?
Yo quisiera invitarles a que puedan ya visitar el aula virtual. Ya están matriculados todos. Y en el aula virtual ya se encuentran subidas las dos actividades que vamos a realizar. Les invito a que puedan de pronto ya en base a lo que hemos explicado la tarde de hoy, podamos ya continuar con lo que es la actividad 1, ¿sí? Que ustedes ya la van a poder resolver. Y de la misma manera, la actividad 2 podríamos reforzar el día de mañana. Yo quisiera saber si hasta aquí tengo alguna consulta, alguna pregunta que podamos aclarar, reforzar. ¿Todo está claro? Perfecto, me quedo contenta. Ajá. Así es que quisiera que mañana nos veamos tempranito, ¿sí? Yo les propongo, y yo voy a generar el enlace para mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Para poder hacerlo así de manera rápida y que ustedes también puedan aprovechar su domingo dentro de su fin de semana, ¿sí? ¿Tengo alguna acotación? ¿Algo que alguien me quiera comentar, por favor? Ok. En el aula virtual también quería comentarles, dentro de los links de interés, ustedes ahí van a poder encontrar bibliografía valiosa, ¿sí? Que ha sido o ha servido de sustento y base para la generación de nuestra guía de estudio, ¿sí? Así es que también les invito a que ingresen, puedan chequearlo, revisarlo como material complementario a lo que estamos haciendo, ¿ok? Me quedo, Carlitos, no sé si estás todavía conectado y si es que no, alguien me comenta. Yo esperaría hasta el día de mañana a que me confirmen qué día entre la semana vamos a realizar los test de cada tema para que todos estemos de acuerdo y podamos tener mejores resultados, ¿sí? Mejores calificaciones. Quiero agradecerles por su tiempo en la tarde de hoy y les espero el día de mañana, ¿sí? Que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana. Gracias a usted, Mañana, Katy. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Gracias.